Muy bien, tenemos dos ejemplos de crecimiento exponencial. Uno eran las bacterias y otro era el dinero, ya sea en deudas en un banco o en rendimientos de un ahorro de inversión, de un fondo de inversión. Muy bien. ¿Qué otras cosas crecen exponencialmente? Bueno, igual que en el ejemplo de los dedos con los humanos, no todos los humanos tienen exactamente 20 dedos. Incluso podemos hablar de cantidades fraccionales de dedos por gente que puede nacer con algunos falanges menos, y entonces podríamos decir que hay gente que tiene 19 dedos y 2/3 o algo así. Y entonces la cantidad proporcional de dedos sería aproximadamente proporcional al número de gente, el número de dedos, y el número total sería un poquito menor a 20. Entonces diríamos que con muy buena probabilidad cada gente tiene aproximadamente 20 dedos, y entonces el número de dedos sería aproximadamente 20 veces el número de personas que tuviéramos en la reunión. De igual manera, en el mundo natural, las cosas no necesitan crecer realmente de forma exponencial, o sea, no tener un ritmo de crecimiento proporcional a sí mismos de forma exacta, sino que puede ser aproximado con pequeñas desviaciones que dependen de otras cosas. Y al principio, hacer una aproximación de que las cosas están creciendo de forma exponencial es más o menos coherente. Un ejemplo fácil, por ejemplo, que también ocurre en la naturaleza es un incendio forestal. Si tenemos un arbolito por ahí, vamos a hacer un arbolito muy esquemático aquí, y otros arbolitos cerca de él, y el arbolito original empieza a incendiarse, puede ser que tenga una probabilidad de incendiar a sus vecinos. Entonces, el primer árbol incendia, por ejemplo, este árbol está en fuego, en llamas, y entonces tiene una probabilidad de incendiar algunos árboles cerca de él. Pongamos que incendia a 2 árboles cerca de él. Cada uno de estos árboles también tiene vecinos. Puede ser que al principio estén muy cercanos unos a otros los no incendiados, y entonces cada uno de los nuevos incendiados pueda incendiar a 2 de sus vecinos. Pero a veces uno de esos vecinos ya habrá sido incendiado antes, o puede ser que esté demasiado lejos para ser incendiado. Entonces podemos pensar que cada árbol tiene una probabilidad más o menos certera de incendiar a 2 o menos de sus vecinos, y podríamos decir que el número de incendiados nuevos después de una hora es más o menos una constante respecto al número de los que ya están en llamas, ¿no? El número de llamas, de árboles en llamas, en la hora T es más o menos proporcional al número de llamas que había en la hora anterior, ¿no? Donde C es nuestra constante de proporcionalidad y el número de llamas de T menos una hora antes, o vamos a poner cualquier otra cosa. Pongamos que estamos usando horas, entonces menos 1 porque es una hora antes. Entonces, esta es otra forma de hablar de crecimiento exponencial cuando las cosas ocurren en cantidades enteras de tiempo. Los matemáticos solemos decir discretas. Entonces, quedamos un paso por paso, ¿no? Como puede ser un año para los intereses bancarios en una cuenta de plazo fijo y no podemos sacarlos a medio año, o en una hora porque no sabemos qué pasó en la hora de en medio. Tal vez el árbol se estaba medio incendiando y no sabemos cómo llamarle a eso. Pero entonces mientras los árboles que haya sean más o menos estén más o menos separados por la misma distancia, podemos aproximar el crecimiento por un crecimiento exponencial, ¿no? Ese es un ejemplo más. ¿Qué tienen en común el crecimiento de bacterias, los rendimientos en el banco y el número de incendiados en un incendio forestal? Pues todos son cosas que para crecer se necesitan como recursos a sí mismos. Piénsenlo de esta manera. Las nuevas bacterias, para poder ser generadas, necesitan venir de bacterias de la generación anterior. Entonces, el número nuevo de bacterias depende de la cantidad de bacterias que había antes. La cantidad nueva de bacterias depende de la cantidad anterior. El recurso que está usando para crear nuevas bacterias, suponiendo que tengan suficiente alimento y espacio para convivir todas, es nada más cuántas bacterias había ya.
El banco nos cuenta lo que se llama una ficción legal, es decir, todos sabemos que es una mentira, pero legalmente lo aceptamos porque es conveniente para nuestros sistemas legales. El banco, para hacer préstamos y generar intereses, necesita de que uno tenga dinero en el banco para que ellos puedan hacer negocios con ese dinero y nos puedan dar intereses. Entonces, la cantidad de negocios que ellos pueden hacer depende de la cantidad anterior de dinero que había. El dinero se usa como recurso a sí mismo para generar más dinero. Por cierto, este es uno de los grandes mitos del capitalismo y podemos hablar de eso en algún otro video. El número de árboles para incendiar, que se pueden incendiar, depende del número de árboles incendiados que estuvieran cerca de él. Entonces, el recurso para crear nuevos incendios es el número de incendios que ya existían anteriormente. Todos estos ejemplos tienen eso en común. Siempre que podemos hacer que una cantidad para crecer dependa de sí misma, o sea, al menos en una buena aproximación o exclusivamente, lo que vamos a obtener es un crecimiento exponencial. No tiene que ser exacto y no tiene que mantenerse siempre. Por ejemplo, puede ser que el incendio forestal llegue a un lugar en donde el bosque ya sea muy ralo, y entonces los nuevos árboles cada vez tengan una probabilidad menor de incendiar nuevos árboles y finalmente el incendio concluya. O puede ser que los incendios vayan extinguiéndose y ya no puedan incendiar a nuevos árboles porque básicamente todos los nuevos árboles que podían ser incendiados ya fueron incendiados. La probabilidad de encontrar un nuevo árbol es cada vez menor. Pero al principio del incendio, el incendio crecerá con un ritmo exponencial y después irá decreciendo el ritmo de crecimiento a algo un poquito menos abrupto. ¿Esta curva les recuerda algo? ¿La han visto en algún otro lugar? Bueno, si se meten, por ejemplo, a cualquier página que esté ahorita hablando de los casos de contagio de coronavirus, van a ver este tipo de gráficas o aproximadamente similares. ¿Por qué? ¿Cómo se propaga una enfermedad? Una enfermedad, para propagarse, necesita de un número de enfermos que ya exista antes. El número de enfermos que hay en el momento T depende del número de enfermos que había en el momento anterior, que le vamos a llamar el momento T-1. El número de enfermos en el momento T es cuántos enfermos en el momento anterior pudieron enfermar a los nuevos. Entonces, esa es una constante de proporcionalidad. Esa es la que yo estaba mencionando en mis artículos del blog y esta era la que me parecía interesante ver cómo iba manejándose respecto a los diferentes países, en particular pues a mi país, ¿no? En cada momento. Como podemos ver, la constante no es realmente constante. Dependiendo de las políticas va cambiando un poquito, pero aproximadamente la curva se comporta de forma exponencial porque el número de enfermos que van apareciendo es una tasa constante respecto al número de enfermos anterior. Y esa es la que la gente está tratando de detener. Justamente lo que se trata cuando la gente habla de aplanar la curva, cuando los políticos y los encargados de las saludes públicas de los diversos estados están intentando decir cuando están de aplanar la curva, es tratar de hacer de que la constante C sea lo más parecida posible a 1, es decir, que el número de enfermos que haya en el siguiente instante de tiempo sea el que ya existía. Nótese que no estamos tomando en cuenta la gente que se cura. Estamos haciendo de cuenta que este número se queda, pues los que ya se enfermaron, ya no nos interesa saber si están curados o no. Es por esto que las pandemias, por lo menos al principio, se propagan de forma exponencial. Cada enfermo contagia más o menos a la misma cantidad de enfermos. ¿A qué cantidad? Depende de muchas cosas, como por ejemplo qué tan aperrada vive la gente junta una de otra, qué tan hacinados estamos, qué tan en contacto estamos y los métodos de propagación de la enfermedad. Sabemos, por ejemplo, que las enfermedades de transmisión sexual, aunque se propagan muy rápido, en realidad tienen una constante propagación lenta, porque en realidad, por promiscuos que sea uno, no cambia de pareja sexual tan rápido. Pero en cambio, una enfermedad que se transmite por los aerosoles de saliva que se producen al toser, básicamente expone a cualquier persona con la que uno conviva.
Es por eso que las enfermedades de vías respiratorias que producen tos tienen constantes de tasas de duplicación tan elevadas. Es decir, ¿qué son las tasas de duplicación? Quiere decir que nosotros vamos a calcular el periodo de tiempo en que esta constante es exactamente 2. Es decir, nosotros podemos ajustar el tiempo, medirlo en qué unidades de tiempo estamos manejando para que la constante sea 2. Y a eso es lo que se le llama, lo que lo llamé en los artículos anteriores, un cambio de base. Para entrar en ese tema tendríamos que hacer un poquito más de álgebra y eso creo que estaría bien dejarlos en un video siguiente. De momento vamos a parar por aquí.